¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes también por venir. Gracias por apuntarse a esta mañana de debate, de charla. Todos los que estamos aquí compartimos algo, y es que desde hace ya mucho tiempo venimos escuchando hablar de una amenaza que se cernía sobre nosotros. La amenaza de la llegada de la extrema derecha, de los populismos a la Unión Europea. Pero ese tipo de amenaza, lo sabemos, ya ha pasado, lo hemos visto en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, porque ya es una realidad. La derecha, la extrema derecha, está ya en el corazón mismo de la Unión Europea. Y llega un tiempo nuevo, un tiempo en el que nos tenemos que plantear cómo responder desde los distintos ámbitos a esa nueva realidad, a ese nuevo tiempo. Vamos a hacerlo con las 5 personas que generosamente nos acompañan en el día de hoy. Vamos a ver cómo se puede contestar desde los ámbitos de la información, la academia, las instituciones europeas, la ciudadanía, en general, a esta nueva amenaza que se cierne sobre nosotros, que digo, ya es real, ya ha empezado. Para hablar de este nuevo tiempo, quiero hacerlo con Arantxa González Laya. Buenos días, muchas gracias por venir, decana de la Escuela de Asuntos Internacionales Sciences Po, exministra de Asuntos Exteriores. Adela Cortinas, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Inmaculada Rodríguez Piñero, eurodiputada, lo va a ser hasta dentro de muy poco, después de 10 años, ¿verdad? En el Parlamento Europeo. Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid. Y Pepa Bueno, periodista y directora del periódico El País. Con todas ellas vamos a charlar esta mañana de preguntas concretas y también os vamos a pedir respuestas lo más concretas posibles. Arantxa González Laya, quería empezar poniendo sobre la mesa un debate que vamos a compartir entre todos, con una pregunta muy clara. ¿Estamos ya en esa guerra contra los valores mismos que han inspirado la Unión Europea, nuestra forma de entender la convivencia, la justicia, los valores que nos han inspirado? Claro que sí. Estamos ya en una degradación del sistema que en un país como el nuestro es tan importante, que se llama la democracia. Y aquí, digo, es un sistema particularmente importante porque nosotros sí hemos conocido la alternativa, que es una autocracia. Hay lugares en Europa donde o no lo han conocido o les suena muy lejos, a nosotros nos suena muy cerca. Y estamos en una guerra contra quien quiere debilitar la democracia, y se debilita desde 2 puntos de vista. Algunos lo hacen desde fuera, diciéndonos que las autocracias, las dictaduras, son más eficaces que las democracias. Lo hemos escuchado por parte de China. Lo hemos escuchado por parte de Rusia, lo escuchamos durante el COVID. Nos sonaba esto de ustedes son... La democracia no es apta para producir respuestas eficaces. Y tenemos que luchar de una manera muy clara contra eso, porque como se ha demostrado después, tampoco es que las autocracias fueran tan buenas gestionando una crisis como el COVID. Pero ahora tenemos un problema más grave, que es que estamos debilitando la democracia desde dentro de la democracia. Hablaremos de eso. ¿Estamos en guerra de la cortina? El resto de los tertulianos, por favor, que se animen directamente al debate. Vamos a ver, a mí los planteamientos de guerra me gustan poco. Creo que es muy interesante ver también, creo que los que estamos aquí presentes estamos muy de acuerdo en que la democracia es un valor que hay que proteger por encima de todo. Y yo quisiera empezar diciendo también que la Unión Europea es un valor que hay que proteger por encima de todo. Son 2 valores que hay que proteger y que debemos de trabajar por reforzarlos, por fortalecerlos, porque los 2 están en peligro. Y creo que lo que tenemos que hacer es justamente fortalecer uno y otro, porque no podemos perder una baza tan importante. Pero, en ese sentido, lo que creo que hay que buscar es, por una parte, hacer autocrítica. ¿Por qué la gente se interesa tan poco por la Unión Europea? ¿Qué nos pasa? ¿En qué no somos satisfactorios? Hay que tratar de ver qué hacer desde dentro, porque la guerra no resuelve nada si tú no ofreces algo que merece la pena y la gente se apunta porque merece la pena. A mí me gustaría partir de qué tiene de bueno de la democracia, qué tiene de bueno la Unión Europea y en qué hemos fallado, que hay gentes de un lado y de otro, porque luego hablaremos del ejemplo de Francia, que es impresionante, de un lado y de otro, que se decepcionan, que se defraudan, que se van y que se dejan convencer por otros porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo.
Yo quisiera plantearlo en ese sentido, de decir autocrítica, ¿qué hemos hecho mal? Potenciación de algo que es muy bueno y que hay que defender por encima de todo, y cómo defenderlo. Hagamos autocrítica, interesante, sí. Yo creo además que estamos viviendo el fin de un espejismo, porque en realidad que el sistema democrático liberal representativo sea el hegemónico y el modelo deseable es algo más reciente de lo que pensamos. Antes de 1989 había modelos alternativos y lo que estamos viendo es que decididamente no va a ser la única regla de juego que esté con nosotros. El contexto internacional ha cambiado de manera dramática desde el año 1989 hasta, me atrevería a decir, antes de la gran recesión del año 2008, los valores occidentales eran hegemónicos, se promocionaba activamente la democracia incluso en países en los que había dificultades para asentarla. Hoy un autócrata tiene muchas más probabilidades de sobrevivir en el mundo que hace 30 años, porque también hay unos poderes diferentes que plantean unos valores distintos y antagónicos a los nuestros. Y esto es muy costoso para nosotros también de asumir como occidentales, el hecho de que el pluralismo político, el respeto a la separación de poderes, el respeto a las minorías, es realmente una excepción y no es la regla en el conjunto del mundo en términos ni siquiera numéricos. Fíjate, yo comparto con Adela Cortina que el lenguaje bélico no me gusta, ¿no? Prefiero plantearlo desde otra óptica, pero coincido con González Laya que en este momento hay una guerra que consiste en la ruptura del consenso sobre la realidad. Eso es lo que se ha roto. Y eso es muy profundo. Y eso tiene consecuencias que estamos viéndolas ya. Se ha roto el consenso sobre la realidad. Y quienes batallan por construir una realidad alternativa, una realidad en que teorías conspirativas que no resisten el contraste con la realidad, con la ciencia, con lo objetivable, tienen mucha coherencia en esa burbuja en la que atrapan a muchos ciudadanos. Hay que ir a averiguar lo primero por qué los ciudadanos, esos ciudadanos, acaban creyéndose esas burbujas de conspiraciones. Es decir, que las vacunas salvaron vidas es una realidad objetivable. Hay muchísimos ciudadanos que han comprado la teoría de la conspiración de que las vacunas no solo nos salvaron vidas, sino que están matando a gente y que además nos ha convertido en una especie de ciudadanos autómatas. Esto es una realidad. Por más que nos cueste desde la racionalidad entender que hay gente que se lo cree, hay mucha gente que de verdad se lo cree, ¿no? ¿Cómo romper esas burbujas de realidades alternativas que producen un éxito como el de Alvise Pérez en las elecciones del 9 de junio al Parlamento Europeo? Me gustaría que hablemos luego de... ¿Cómo romper esa burbuja? Porque es coherente, su discurso conspiranoico es coherente y hay mucha gente que se lo cree. Entonces, la ruptura del consenso sobre la realidad a mí me parece una guerra de verdad, una guerra. Me gustaría que hablemos de Alvise, por cierto, Pepa, que no se me olvide por esa entrevista que publicasteis en El País y que seguro que ha generado además mucho debate, probablemente interno también dentro del periódico. Inmaculada. Sí, a mí me gustaría añadir un comentario. En el fondo estamos en una guerra si por guerra entendemos el afán de acabar con un régimen, ocupar un espacio. Lo que pasa es que no se hace con armas y se hace utilizando unos métodos que son mucho menos intuitivos, que cuesta mucho más identificar y muchísimo más de combatir, ¿no? Y yo creo que la democracia nos hemos dotado de reglas en unos contextos en donde funcionaban nuestras reglas, porque no estábamos amenazada la propia democracia. Pero es la propia democracia la que, en uso del concepto de libertad que entendemos y de la tecnología, el avance tecnológico y de la falta de la regulación adecuada también, ha permitido que se desarrollen unos métodos y unos sistemas que acaban con la democracia y no somos capaces todavía de encontrar la forma de combatirlo. Y yo creo que es tan importante el hacer el análisis de cómo hemos llegado hasta aquí como el análisis de cómo paramos esto. Porque si no paramos esto, las democracias caen. Y caen de una manera radical como nunca antes lo hemos visto y simultáneo, ¿no? Sí, en ese sentido, la práctica perniciosa y terrible a la que estamos asistiendo es que quienes quieren, en el fondo, hacer caer o transformar la democracia desde dentro utilizan la técnica de comunicación del espejo y se dedican sistemáticamente a decir que la democracia es una dictadura, que las leyes que salen de mayorías elegidas en las urnas son autoritarias y les funciona. Y lo que vemos es que les funciona.
¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate desde las instituciones, por ejemplo, las instituciones europeas? Inmaculada Rodríguez Piñero ha estado 10 años. No se trata de exigir responsabilidades, pero de alguna manera sí, también desde la sociedad civil podemos pensar legítimamente qué han hecho ustedes desde el Parlamento Europeo para impedir la difusión de bulos, de mentiras, como se han propagado. Bien, lo primero es que yo creo que siempre hay que exigir responsabilidades, siempre. Y yo lo que voy a explicar es qué cosas hemos hecho y todo lo que queda por hacer, ¿no? En primer lugar, la Unión Europea, el proceso de aprobación de reglamentos y de reglas que doten a todos los Estados miembros con las mismas pautas de comportamiento es muy complicada porque tienes que poner de acuerdo a 27 Estados miembros y quienes se sientan en el Consejo, algunos forman parte de esa teoría que quiere acabar con la democracia, ¿no? Pero hemos hecho cosas importantes. Hemos hecho una ley de servicios digitales que obliga a las grandes plataformas en línea, por ejemplo, a ser transparentes. Jamás podremos combatir la lucha contra la democracia si no tenemos la transparencia para entender qué instrumentos se utilizan y cómo se están utilizando y, sobre todo, cómo se están financiando. Y en eso la Ley de Servicios Digitales ha costado mucho de aprobar, pero se ha aprobado. La ley de la inteligencia artificial, que crea un marco nuevo completamente diferente a lo que se han hecho en otros estados, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en la fase final de negociación de la ley de inteligencia artificial, estábamos en Estados Unidos, yo fui a una misión para ver cómo estaba funcionando allí. Y se llevaban las manos a la cabeza de nuestra regulación porque consideran demasiado reglamentista. Bueno, es que si no ponemos coto a la inteligencia artificial defendiendo lo primero los derechos del individuo, la inteligencia artificial nos devora. Y no sabemos por qué ni cómo. Entonces, se han hecho buenos reglamentos, un código de buenas prácticas que obliga a todas las grandes plataformas de transparencia. Es importante saber cómo se financian, quiénes están detrás de los socios capitalistas y ya está empezando a dar resultados, pero necesitamos todavía muchísimo más para acabar con todas las amenazas. Me viene a la cabeza un artículo de Arantxa González Laya no hace mucho en El País, precisamente, el que hablaba de la posibilidad de hacer valer los tratados que prevén la suspensión del derecho a voto de aquellos estados que violen los valores democráticos. ¿Ha llegado el momento de que eso se implemente, se ponga en marcha? Yo quiero decir que dentro de este marasmo democrático, yo creo mucho en la ciudadanía y creo mucho en el poder del individuo con espíritu crítico, con capacidad para discernir, con capacidad para ver y pinchar esa burbuja que le está rodeando. Y yo creo que es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo más grande. La tecnología, que es este útil tan increíble para conectarnos a tantos que antes estábamos desconectados, ahora se ha convertido en un elemento que nos aísla, que nos permite aislarnos de la realidad, que permite a muchos aislarnos de la realidad también. Y yo creo que es ahí donde una combinación de regulación del espacio digital y un desarrollo del espíritu crítico ciudadano son esenciales para que ocurran cosas como las que también está ocurriendo en la Unión Europea. Hemos visto cómo en Polonia un régimen que ha querido utilizar este sentimiento de aislar al ciudadano y contarles que su vida era terrible, que estaban rodeados de inmigrantes que les iban a comer con patatas, que con un sistema donde si llegaban los liberales iba a acabar con los valores cristianos del país. Pues lo han pinchado. ¿Y lo han pinchado cómo? En las urnas, con espíritu crítico. Luego yo creo que ahí es donde creo que estamos fallando y es ahí donde tenemos que incidir más. En las democracias los ciudadanos contamos, pero tenemos que ser capaces de hacerlo. Bueno, yo lo que diría, siguiendo en la línea de lo que estaba comentando antes, es que en ocasiones los ciudadanos de la Unión Europea ven a la Unión Europea como una cosa llamada Bruselas, en la que hay unas instituciones muy complicadas, muy burocráticas, que no se sabe muy bien cómo funcionan. Ya comprendo que es complejo, pero la gente no lo entiende, lo ve muy lejos. Y lo que sí que ve es cuando está en el campo o cuando es un pastor, pues que tiene problemas con la agricultura y tiene problemas con el ganado. Y entonces hemos estado viendo una cantidad de protestas en todos los países de Europa, de gentes que han salido y han estado en la calle tiempo y tiempo reclamando porque si no nos tenéis en cuenta no comeréis y ya veréis lo que os pasa y además tienen razón.
Entonces se ve una entidad muy lejana, muy remota, muy burocrática, en la que voy a emplear una... Me gustó mucho el artículo de Timothy Gaston que salió en El País, precioso, en el que decía: hay que ir con cuidado con que al final la gente tenga la sensación de que todos son trapicheos. Tú te pones aquí, tú te pones allá, nosotros cambiamos esto y lo otro. Entonces la gente tiene la sensación, creo yo, de que allí hay una serie de personas que están a la suyo. Ahora me va a tocar a mí ser la presidenta de esto, ahora le toca al otro. Este país, el otro país, los trapicheos de siempre. Y la gente dice aquello tan sencillo: ¿y de lo mío qué? ¿Y del campo qué? ¿No? Y entonces viene la frustración de que sus problemas concretos no se resuelven. Y yo estoy de acuerdo con Timothy Gaston que la gente lo que quiere es que le resolvamos los problemas. La democracia en general, no solo la Unión Europea. Eso es la ¿no? idea de la democracia, la de resolver los problemas de la gente, porque si no, al final lo ven tan lejos que dicen: esto no es para nosotros y no tiene que ver, y decepciona. Y cuando decepciona, acordémonos de la República de Weimar. ¿Por qué les fue bien a otros? Pues porque era tan débil que salieron otros más fuertes. Entonces yo creo que la mejor manera de contrarrestar cualquier tipo de empuje es ofrecer algo que realmente a la gente le resuelve los problemas y que lo ve como suyo. Voy a acabar solo con una cosa que a mí me parece impresionante. La Unión Europea tiene una tradición impresionante que viene de la época del humanismo, de los valores humanistas, que son los que seguimos defendiendo. Volveré a ello, porque creo que lo de los valores humanistas es central. Pero es una tradición de valores que fueron las gentes, lo digo claramente, tratando de fijarse en qué es lo que nos une y no qué es lo que nos separa. Eso es el gran avance del humanismo que dio lugar a lo que con el tiempo han sido los derechos humanos, la Unión Europea. Hay que mirar qué es lo que nos une y desde ahí ir cambiando todo lo demás, y además hablando con diálogos racionales en los que la gente no se vea comprometida porque dice la idea que piensa y entonces se viraliza y es un desastre. Una idea para la esperanza, ¿no? La Unión Europea, el concepto Europa, todavía tiene connotaciones en el sur, particularmente en los países como España y Portugal, que más tardaron en deshacerse de las dictaduras, tiene una connotación con democracia y libertad. No es casual que en Portugal y en España, en las elecciones europeas, el resultado no dé a las fuerzas de extrema derecha ni en la primera posición ni en la segunda posición. No es casual. No es casual. Yo creo que es un elemento para la esperanza. Es verdad que en otros países ese vínculo con la racionalidad, a lo mejor de la ilustración, la comprensión del otro, el buscar lo que nos une, se ha ido deshaciendo a lo largo del tiempo. Pero fíjate, yo creo que tanto en la Unión Europea como en general en las democracias hemos olvidado lo que significó este salvaje comienzo del siglo XXI. La crisis del 2008 rompe el acuerdo tácito sobre el que se construye económicamente la Unión Europea, que ha dado estos años maravillosos de felicidad y de prosperidad en este continente después de 2 guerras terribles. El pacto tácito económico que crea el estado del bienestar es: bien, mi trabajo sirve para que tú te enriquezcas, pero los míos prosperan, ¿vale? Yo y los míos prosperamos. Eso lo rompe, ese pacto tácito sobre el que se levanta la Unión Europea en términos económicos, además para servir de contraejemplo a la Unión Soviética a partir del 45, se rompe. Y hay bienestar material, claro que hay bienestar material. Nuestros hijos viven mejor de lo que vivíamos nosotros de pequeños, sin ninguna duda, y sin embargo no tienen horizonte, no tienen esperanza. Ha desaparecido el horizonte. Esa fractura, que es la que genera primero populismos de izquierda, luego populismos de derecha. O sea, de aquella crisis siguen emitiéndose consecuencias políticas que llegan hasta nuestros días, La desesperanza de las clases medias. No solo es empobrecimiento, siempre hay crisis y las clases medias se empobrecen. No solo es empobrecimiento, no es la crisis del 73, es
la falta de esperanza para nuestros hijos. Lo uno lleva al otro, de alguna Claro, manera, ¿no? y eso tiene réplicas políticas. Y eso, la democracia no me está resolviendo mis problemas. Es que yo creo que desde esa perspectiva, y por recoger un poco varias intervenciones que se han hecho, la primera, es evidente que vivimos una crisis de los valores ilustrados a la hora de comunicarnos en la esfera pública. La ilustración nos trae consigo el empirismo, es decir, que los hechos importan, y la apelación a la razón como una manera de intercambiar argumentos. Esos dos elementos están fuera de la mesa claramente y el consenso se ha roto por arriba, porque los que emiten irradiación en el debate público no es la ciudadanía, los que construyen son las élites o los intelectuales o los medios de comunicación, son los partidos que cuando rompen ese pacto, esa parte no escrita que se supone que es constitutiva de lo que tú entiendes como sociedad pluralista, permite que esos populismos emerjan. Yo soy un poco escéptico, siguiendo con esta idea, que la regulación de los algoritmos, de las redes sociales, etcétera, vayan a tener un impacto demasiado relevante en esto por una razón. Todos estamos de acuerdo con que los nazis emplearon la radio. Pero la radio no fue lo que trajo a los nazis. Y por eso lo digo con la reflexión que estaba haciendo aquí Pepa, que es a propósito de cuáles son las razones estructurales de fondo que han generado ese malestar. Tenemos estudiados desde prácticamente los años 50 que la legitimidad de cualquier sistema político tiene dos patas. Hay gente que apoya al sistema político instrumentalmente, porque le da rendimientos. Por eso los autoritarismos tienen que insistir tanto en la dimensión de que generamos crecimiento. Por eso Francisco Franco ofrecía 40 años de paz y prosperidad como único argumento, porque a partir de esa legitimidad instrumental, luego se deriva una segunda pata, que es una legitimidad que tú le das a las reglas en sí mismas. Y es verdad que incluso los autoritarismos hoy en el mundo quieren camuflarse de democracia. Es decir, hacen elecciones, el 80% de los sistemas autoritarios lo hacen, porque necesitan esa fachada en tanto que las reglas tienen una superioridad. El problema de lo que hemos descuidado, a mi juicio, es la dimensión de la capacidad estatal de las democracias para continuar generando bienestar. Y eso es una cuestión más profunda, porque a la hora de la verdad, el horizonte, la idea de movilidad social, la idea de prosperidad, la idea de que los políticos puedan dar lo que están prometiendo en unas elecciones, depende de la capacidad que tú tengas desde los estados para poder intervenir en el bienestar de la gente. Y la Unión Europea es un proyecto, ¿vale?, modesto, una unión de perdedores hasta cierto punto, y es un poco crudo decirlo porque en el fondo es derrotados en la Segunda Guerra Mundial, países que cada vez pesan menos, que quieren ganar masa crítica para convertirse en algo parecido a una regulación ordenada de la globalización. Algo parecido. Pero como nosotros tenemos inoculada la sensación de que nuestros sistemas políticos no son capaces de generar rendimiento, y luego hablaremos, supongo, los partidos de extrema derecha y los populistas toman ventaja de esto, nos vamos debilitando cada vez más, nos integramos menos y entramos en un círculo perverso, que es que no podemos dar bienestar a la gente se enfada, vota a partidos que están fuera del sistema, que no lo garantizan y volvemos otra vez a entrar en la rueda. Y ahí es donde efectivamente los llamados al autoritarismo son tan sugerentes. Porque a la hora de la verdad es cuando tú puedes tentar el que se vote a un líder populista que sí te promete que va a poder hacer lo que los otros no han sido capaces de darte. Y por eso la responsabilidad del establishment es tan grande, creo. Sí, porque yo creo que lo que has dicho también, Pepa, es muy acertado, la crisis del 2008 y la falta de esperanza. Pero yo creo que es que tuvo más consecuencias, ¿no? Y es la falta de confianza en las instituciones. Y eso es lo que ha hecho que la democracia se debilite, porque los ciudadanos han visto, ha habido una crisis y yo, que no la he provocado, que no he tenido nada que ver, he sufrido todas las consecuencias. Yo creo que lo peor que he vivido en mi vida ha sido los desahucios. O sea, es que ver que un banco echaba a una familia de su hogar porque habían generado un modelo de endeudamiento que era en beneficio del banco, no le importaba la situación de las familias, y hemos consentido que eso fuera así, y muchas veces por ignorancia, que no te exime de la responsabilidad, nos ha hecho un daño enorme. Recuperar credibilidad en las instituciones tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, que es que los ciudadanos sientan que el Estado proporciona un estado del bienestar que es capaz de ser solidario y de ofrecerles alternativas y expectativas. Pero yo creo que también que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, Arantxa, es muy importante el espíritu crítico de la ciudadanía. El problema es que yo, por ejemplo, como eurodiputada, he ido mucho a los institutos a hablarles de Europa. Porque es verdad lo que dices, Adela. Europa es una gran desconocida. Seguimos haciendo mucho en Europa y se sigue desconociendo mucho lo que hacemos. Entonces, bueno, a través de los medios es complicado también estar permanentemente informando de lo que se hace bien. Y yo creo mucho más en la cercanía, ¿no? Por eso quiero aprovechar y dar las gracias por organizar esto. Creo que tiene todo el sentido del mundo y le quiero agradecer al alcalde de Cullera que haya promovido esto.
Pero vuelvo al centro. ¿Qué me encuentro en los institutos? Jóvenes en los cursos de bachillerato que están mucho más preocupados por lo que pasa en el mundo de lo que yo me podía imaginar. Y me he recorrido las 3 provincias de la comunidad. Y esto es generalizado. Algo pasa cuando se va a la universidad. Y yo te quería preguntar, ¿tú percibes que el alumnado, los jóvenes, o tú, Arantxa, cuando llegan a la universidad, están más preocupados por su futuro individual, por su formación concreta y precisa, que por los grandes temas del mundo? Porque yo os puedo decir que luego he invitado a grupos de visita, jóvenes universitarios, y el nivel de preguntas que me hacían y que nos hacían era mucho más bajo. ¿Qué pasa? Pues yo ¿Qué pasa ahí, desde fuera de la academia tengo una respuesta para eso. Si luego la academia no me pasa... por favor. Si luego la academia deseando escucharte. Si luego la academia no me cuenta Vamos a ver, yo creo que los jóvenes ahora mismo tienen el mismo grado de interés en lo que pasa en el mundo y de implicación que cualquier generación precedente. Yo quería ser periodista y os aseguro que cuando yo tenía 19, 18 años, un porcentaje elevadísimo de los preuniversitarios no leían periódicos. Leíamos periódicos los que teníamos interés porque íbamos a dedicarnos a eso. Eso es un proceso que llegaba con la madurez, leer periódicos, estar muy implicados en lo que pasa en el mundo. Lo que hay, y lo describías muy bien, Inmaculada, es que tienen una gran preocupación por las condiciones materiales de la vida. En España, varias generaciones, entre ellas la mía, que nos hicimos jóvenes y adultos ya en democracia, sin memoria de la dictadura, creíamos que el futuro era un sitio cálido, ahí en el horizonte, donde todo iría siempre a mejor. Y así ha sido, para 2 o 3 generaciones de españoles que nos hicimos adultos en la transición. Un sitio donde todo iría mejor y cálido. Ese era el horizonte. Ese horizonte, ciertamente, se le ha derrumbado a 2 generaciones que lleva 3 crisis mayores en 20 años del siglo XXI. 3 crisis mayores, se dice pronto. Y entonces tienen una preocupación, efectivamente. Yo, por circunstancias familiares, estoy rodeada de universitarios, con mucha conciencia social, muy implicados en las cuestiones colectivas, pero absolutamente preocupados, en primer lugar, por las condiciones materiales en las que van a desarrollar su trabajo. Léase salario y capacidad, capacidad adquisitiva y condiciones laborales. Tiempo. Esto es así. Y esto no es necesariamente incompatible y no tiene por qué recluirte en una burbuja individual, a mi juicio. No sé qué dice la academia. A ver, la academia. Yo quiero introducir un matiz, porque, pero no tanto como academia. Quiero introducir un matiz porque no podemos reducir la dificultad única y exclusivamente a una brecha económica. Y quiero poner 2 ejemplos sobre la mesa. Quiero poner el ejemplo de Alemania del Este, en la que 30 años después de la reunificación alemana sigue siendo un país distinto de la Alemania del Oeste. Y si yo miro los indicadores económicos, veo una convergencia económica y digo, qué bien, están convergiendo. Y hay una convergencia en indicadores sociales. Pero hay una gran pregunta en Alemania del Este, que es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? A nosotros nos absorbieron. ¿Hoy qué somos? Nos sentimos ciudadanos de segunda. Voy a poner otra que conozco más de cerca porque ahora vivo en París y la veo todos los días en Francia. Una gran parte del electorado de Marine Le Pen no es un electorado pobre, es un electorado que añora el pasado, que no le gustan las sociedades multiculturales, que no le gusta la diversidad, que no le gusta la igualdad entre el hombre y la mujer, que no le gusta la lucha contra el cambio climático. Y la dificultad que yo veo es que sabemos muy bien cómo cerrar las brechas económicas. Para eso tenemos instrumentos. Y grandes discusiones, y debates, e indicadores. Pero ¿cómo tratamos las brechas de la identidad? De cómo sentirnos ciudadanos de ese mismo país. Y ahí es donde hurga la extrema derecha, ahí es donde nos está socavando la democracia, porque está construyendo un mundo que, como tú decías, no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos. Es que, a ver, la razón por la que a mi juicio triunfan los partidos extremistas y su apelación reaccionaria es a que tenemos nostalgia del pasado porque ofrecía un futuro,
¿vale? Lo que echamos de menos, tenemos nostalgia de proyección hacia adelante y eso es parte de lo que atrae al voto. A mi juicio, lo que hemos visto es que las condiciones materiales, las condiciones socioeconómicas, la transformación, la terciarización de la economía, ha generado el que se haya problematizado el tema de la identidad de manera creciente, y esto tiene sentido si lo pensáis desde la siguiente perspectiva. Nosotros ahora tenemos identidades mucho más complejas y más reconocidas que en el pasado. La dimensión de reconocimiento y redistribución están ligadas. Pero claro, aquí hay un diferencial, y es que los partidos de izquierda tienen mucho más complicado ofrecer el resultado de cerrar las brechas económicas que los partidos de derecha que operan sobre los parámetros de identidad. Pongo un ejemplo muy fácil. Para Tsipras es más complicado revertir la situación de Grecia que para Víctor Orbán cumplir su programa de cierre a la inmigración. Básicamente porque el Estado-nación desde el que tú operas sí te da instrumentos para dar ese tipo de resultados que una parte de tu electorado te está viviendo, y eso desequilibra el terreno de juego. Lo que esperan muchos jóvenes es la solución del problema de la vivienda. El problema de la vivienda es muy complejo, muy difícil de abordar. Necesitas muchos esfuerzos concertados durante mucho tiempo de muchas administraciones. Es muy fácil dar un delivery, un resultado en términos simbólicos que pase por la expulsión simbólica, porque es mentira, porque luego la gestión de la migración es más compleja que eso. Pero los electorados lo ven y dicen, muy bien, ha cumplido con lo que me prometía. Y hablando de las nuevas generaciones, entendiendo que la generación joven, millennial, que ya no somos jóvenes afortunadamente, somos a lo mejor la generación más pesada de la historia, porque estamos todo el día hablando del 15M y somos muy pesimistas. Los jóvenes que ahora están dentro del sistema, los centennials, sin embargo, nos dicen que son algo más optimistas que la pasada, pero que les preocupa también las cuestiones que tienen que ver con la identidad, no solo las cuestiones materiales. Y eso es porque se han socializado en un entorno diferente, en el que ya no se ve claro que redistribución y reconocimiento no vayan de la mano. Y simplemente para la discusión, ¿no? Y lo pongo encima de la mesa. Si no, no se puede entender que a nivel global veamos esta brecha de voto entre los jóvenes y las jóvenes. Eso solo puede tener una conexión de carácter identitario y cultural, porque evidentemente toda esa generación está económicamente mal, ellos y ellas, pero ellas además tienen una serie de problemas añadidos que les hacen sensibles a una realidad y ellos otra. Y yo creo que por ahí es por donde va parte del asunto. A mí me gustaría escuchar a De la Cortina sobre las identidades. Espera, sobre las identidades. Es que no te oigo bien. Las identidades. Un poquito mal. Queríamos hablar de identidades. Sobre el tema de las identidades. Yo lo que quería añadir dentro de la línea que estás diciendo, que es curioso que la encuesta mundial de valores lo que da es que efectivamente ahora los valores que están primando, además entre los jóvenes, es el afán de seguridad. Toda la encuesta que se ha hecho diciendo que hay los valores materialistas, posmaterialistas, que en un tiempo determinado fue el de los valores posmaterialistas, la ecología, etcétera, y ahora viene el afán de seguridad. A mí me parece que es natural. Cuando una persona es joven y necesita sobrevivir y necesita resolver su futuro, es natural que le esté importando la seguridad. Pero, a la vez, también la encuesta da como resultado que las gentes prefieren una democracia cuando se les hace una entrevista, cuando se les hace una encuesta, la gente prefiere la democracia a las dictaduras. Por eso me gustó tanto aquel artículo que decía ¿por qué a los dictadores les gusta parecer demócratas? Claro, ¿por qué todo el mundo dice yo soy demócrata? Cuando alguien dice que es demócrata y evidentemente es un autócrata, es porque eso vende. A mí me pasa igual en la Fundación de Ética de los Negocios y de Ética de la Empresa, cuando dicen, claro, es que cuando habláis de valores eso vende, digo, pues eso es una buena noticia. Porque si la empresa, porque dice que es honrada, vende, eso es fantástico. Bueno, aquí, ¿por qué todo el mundo quiere parecer demócrata? Efectivamente, Xi Jinping ha hecho un escrito maravilloso en el que dice que ellos son demócratas de toda la vida y que hay distintos tipos de democracia y que la buena es la de ellos y la otra es la mala. Entonces ahí ya nos pondremos a discutir qué democracia. La gente, la democracia le atrae y le gusta porque le gusta ser evidentemente la protagonista de la vida desde el punto de vista. Entonces yo creo que con eso hay que jugar. Y vuelvo a decir, creo que el proyecto de una democracia es una cosa muy valiosa para todo el mundo y que todo el mundo se acoge a eso. Ahora hay que hacerlo bien, por supuesto. Yo creo que el gran avance de la Unión Europea cuando crea esa unión supranacional es ir más allá de los nacionalismos. Claro, las dos guerras mundiales se produjeron por los nacionalismos, clarísimamente, claro. Y viendo todos ellos, ¿no? Y entonces, claro, se crea una unión supranacional en la que se dice vamos a compartir soberanía, vamos a compartir proyectos, vamos a ir más allá de los nacionalismos que son los que traen las guerras.
A mí me parece que, desgraciadamente, ahora mismo estamos retrocediendo en ese punto, porque lo que están triunfando son los nacionalismos, en un lado y en otro. Por favor, pensadlo, pensad que es en un lado y en otro. Están todos entusiasmados con mi nación, mi lugar. Y el caso de Francia me parece paradigmático. El que se ha hundido es Macron, que es el único que es verdaderamente europeísta. Los que han triunfado, ¿quiénes son? Por supuesto, Marine Le Pen, pero también los otros, que tampoco son europeístas. Bueno, en los otros, Mélenchon no es europeísta. Tampoco son europeístas. No lo digo porque a veces todas las cosas se mezclan y hay que ir con mucho cuidado, porque es muy bonito hacer una batalla de buenos y malos, pero a veces no cuadra tanto la cosa. Y dices, ¿por qué Mélenchon es antieuropeísta? Entonces, ahí nos estamos jugando mucho unos y otros si queremos hacer una Unión Europea. Pensemos bien. Por eso yo decía desde el principio, vamos a ver qué es lo que la gente necesita, que no se le está dando, y por eso se va a otros sitios. Porque ya digo que la República de Weimar fue clarísima de que no satisfacía a los alemanes y vinieron otros con un mensaje más fuerte y entonces se van con el otro. Entonces yo creo que hemos de pensarlo, ya habéis dicho, las instituciones. Yo oí una persona que dijo una obviedad, pero que tenía toda la razón. En las instituciones hay personas y las personas son fundamentales para hacerlo bien o mal. Porque una institución la puede destruir personas que lo hacen mal. Y, sin embargo, una institución más o menos no muy fuerte puede dar lo que pide porque hay personas que efectivamente dan la talla. No voy a entrar en esa polémica porque nos lo podemos pasar maravillosamente bien. Los que son representantes en las distintas instituciones, y perdonad los que habéis extraído de eso, ¿están dando la talla? Vamos a hablar de eso, si os parece, buscando respuestas concretas y propuestas concretas. Por ejemplo, desde la Unión Europea, desde las instituciones europeas, hay herramientas que se les puede dar mayor o menor uso, como la suspensión, por ejemplo, del derecho a voto de los estados que no cumplan con los valores democráticos. Por vuestra experiencia en concreto, ¿estáis de acuerdo que se impulse algo que no se ha utilizado demasiado habitualmente? Sí, además, no solamente es que esté de acuerdo, es que el Parlamento Europeo mayoritariamente lo hemos pedido. Así es. El problema es que llegas al Consejo y el Consejo no lo quiere, porque están esos representantes que hacen que las instituciones pues decaigan por cómo actúan y cómo funcionan. Pero el Parlamento Europeo ha sido muy claro. Hemos dicho, Europa tiene que ser coherente, porque no podemos jugar a ser significativos en el contexto global, a querer ser influyentes para defender los valores de la Unión, de la democracia y todos los principios esenciales de los valores y derechos humanos, si no somos coherentes. Y para ser coherentes tienes que defender la democracia en tus instituciones. Y si tienes Estados miembros que están dejando de lado por completo los valores de la Unión, tú no les puedes estar dando manga ancha para que sigan haciéndolo, porque se están aprovechando de la institución europea. ¿Cuál es el problema? Es que esa complejidad que tenemos es porque no tenemos una Unión Europea, no tenemos una Unión Europea federal. Tenemos 27 Estados miembros que hemos hecho el mayor ejemplo de éxito de un proyecto de integración, pero donde hay muchas diferencias. Y unas reglas del juego, unos tratados constitucionales que se aprobaron cuando eran 6 miembros, no sirven cuando somos 27. Claramente. Y el problema es que esos tratados establecen la unanimidad para muchas tomas de decisiones y nunca se han podido cambiar porque no ha habido unanimidad. Entonces, ahora estamos en un momento en que, desde mi punto de vista, la ampliación de Ucrania y Moldavia es el momento para decir sí con condiciones. Hay que reformar la gobernanza de las instituciones europeas. Y no solo hay que exigir que se puedan adoptar decisiones por mayoría y no por unanimidad, que eso en definitiva es la democracia, porque decisiones por unanimidad es la autocracia, claramente. Segundo, tenemos que condicionar la entrega de fondos europeos a aquellos países que no defienden los principios y valores europeos, porque si no, seguimos aumentando la falta de credibilidad en las instituciones. Y yo creo que ahora es el momento para decir, ampliación sí, con estas condiciones, y si no, no lo hagamos, porque vamos a ir a peor.
A mí solo me gustaría decir dos cosas. La primera es recordar que no son infalibles ni no es necesario que ganen siempre. Quiero recordar que la extrema derecha ha tenido malos resultados en los países escandinavos y que hemos visto recientemente que un sistema iliberal como el polaco puede hacer un viaje de vuelta. Otra cosa es cómo Especialmente cuando gobiernan. Correcto. Especialmente cuando ya han gobernado, tienen un retroceso. Eso es lo que hemos visto en algunos hemos casos, visto. sobre todo cuando son el junior de la coalición y no les ha dado tiempo a arraigar. Pero aquí también hay que hacer, yo creo, dos reflexiones, ¿no? La primera es, sabemos que no siempre estamos de acuerdo en lo que referimos como democracia, ya que hay un primer problema, que es que para mucha gente la democracia es simplemente unas reglas de juego en las que mientras exista procedimiento electoral y pueda haber alternancia, ya es suficiente. Desde esa perspectiva, la mayoría de los académicos internacionales dicen ustedes en Europa no tienen ningún problema, porque quitando la excepción húngara, en el resto de los sitios sigue habiendo elecciones, ha llegado Giorgia Meloni a Italia y no ha caído el sistema. El problema es que como los académicos normalmente no ven el fotograma de la foto en movimiento, no terminan de ver la película y cómo acaba la película. Porque a la hora de la verdad, y cuando has planteado el tema de aquellos países que incumplen los principios de Europa deberían ser sancionados, claro, si nosotros concebimos una democracia de mayor intensidad, una democracia de mayor intensidad requiere sociedades inclusivas. Y eso va mucho más allá del procedimiento electoral. Os pongo un ejemplo, por esto que gusta tanto de importar debates que vienen de Estados Unidos, lo woke, ¿no? Que está tan de moda. Es curioso porque hay una correlación casi perfecta entre democracias de calidad, protección de las minorías sexuales y de los derechos de las mujeres. Y lo único en lo que están de acuerdo todos los sistemas autoritarios es en la erosión de esos dos pilares. Y sin embargo nosotros en Europa empezamos a decir que a lo mejor hemos ido demasiado lejos o nos estamos liando, No solo etcétera, eso, etcétera. sino que el estándar para decidir qué ultraderecha es admisible es estar a favor de la OTAN y de la protección de Ucrania frente a la invasión de Putin. Pero entonces Meloni cumple esos Claro, dos estándares. y eso pero tiene las mujeres implicaciones. lesbianas italianas Exacto, eso no pueden no pasa nada. inscribir a sus No hijos pasa nada, ¿no? como hijos propios. Esto es. Y sobre ese estándar de valores europeos, inclusivos y de avances en derechos sociales, estamos pasando de puntillas. Y por eso me quedo con la última Estamos pasando idea, de que es puntillas. lo que hizo la Comisión en su momento, cuando en Polonia se declararon zonas libres LGTB en muchos municipios, lo que hizo fue retirar los fondos. Y las zonas se levantaron. No, yo quiero aquí también reconocer el trabajo que hacen las instituciones comunitarias, instituciones que también gozan de una cierta independencia y que a veces tienen que enfrentarse a Estados miembros a los que no les gusta mucho esa independencia. Hay ahora un examen del Estado de Derecho de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. A algunos se les sanciona, pero a otros se les llama la atención, incluido al nuestro. No nos olvidemos, porque aquí hay que poner sobre la mesa todos los problemas que tienen las democracias. Y yo creo que está muy bien que así se haga, que haya procedimientos independientes donde se examina, donde las instituciones y los ciudadanos de los países pueden también escribir a las instituciones comunitarias y decir, aquí hay un problema, y que esto se examine y que tenga consecuencias. Y la primera consecuencia es que se ponga por escrito en un informe y se diga, usted no está cumpliendo. Luego, la segunda parte es qué ocurre cuando un país repetidamente no cumple. Bueno, a Hungría se le ha retenido la financiación comunitaria porque no cumple con los estándares democráticos comunitarios. 10.000 millones. Y yo te puedo decir, Pepa, que cuando hablo con mis excolegas y húngaros, en privado reconocen las dificultades por las que ha pasado la economía húngara al no tener acceso a los fondos comunitarios. Y si miro todas y cada uno de los paquetes de sanciones a los que Hungría se ha ido oponiendo sistemáticamente cada vez que se ponían en la mesa del Consejo, varios meses después ese mismo país ha tenido que aceptarlo. O sea que hay mecanismos que hay que usar con esta idea de coherencia, sin estándares dobles, con asertividad. Unas veces es el palo, otras veces es la zanahoria, pero la democracia es lo que nos distingue de otros países en el mundo. La democracia es lo que distingue a la Unión Europea y, por lo tanto, sobre lo que tenemos que ser intratables, incluso cuando los demócratas y liberales, como los llamamos dentro de la Unión Europea, se sienten en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Fíjate, dices, ¿qué se puede hacer, no? A mí me toca hablar de los medios de comunicación. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación? ¿Qué puede hacer el periodismo? ¿No? Pues lo primero es distinguir entre una cosa y la otra. Entre comunicación, que es una actividad que puede ser muy legítima, pero que no es estrictamente periodismo. O
Son dos cosas radicalmente distintas, ¿no? ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos? El periodismo y a la democracia. Yo siempre menciono esto que voy a decir en relación con el periodismo, pero casi a la democracia le pasó lo mismo. En la primera década del siglo se abatieron 3 tormentas perfectas sobre nosotros. Una crisis tecnológica, de repente un ciudadano con un teléfono hacía una foto en la calle, la subía a unas redes sociales y contaba una noticia. Era nuevo completamente, era una competencia insospechada y cometimos el error de llamarle periodismo ciudadano y además nos obligaba a activarnos tecnológicamente, como ha pasado en todo el mundo. Una crisis financiera que se derivó de esa disrupción digital y una crisis grave de credibilidad porque los ciudadanos percibieron que éramos parte de un sistema que se había ido al garete y no les habíamos alertado. No era verdad, hubo algunas alertas, pero en general que los medios éramos parte del sistema que no les habíamos alertado. Y ahí esas son las 3 tormentas perfectas que nos hacen perder credibilidad, nacen las redes sociales y el algoritmo se convierte en el que decide que lee la gente y que no lo lee y que no lee y se crean estas burbujas. Estas burbujas de confort ideológico donde cada uno estamos con todos los que piensan como nosotros sin que nadie te diga, oye, ahí fuera hay otros que opinan todo lo contrario legítimamente y vas a vivir el resto de tu vida con ellos. Más vale que te entiendas. ¿Qué pueden hacer los medios? Porque claro, la Unión Europea puede legislar y ha legislado muy bien. Además de una manera pionera en el mundo, como una avanzadilla, ya quisieran en otros proyectos políticos, que no acaba de ser más que un proyecto político la Unión Europea todavía, y países tienen una legislación tan clara. Pero esto apela a toda la sociedad y apela a los medios de comunicación, a la prensa. Nos apela a nosotros. O sea, ¿cómo recuperamos credibilidad? ¿Cómo nos distinguimos de estos comunicadores que cuentan esas teorías de la conspiración? 3 ejercicios de transparencia. Primero, transparencia profesional. Tenemos que volver a contarle a la gente cómo hacemos nuestro trabajo, nuestra relación con las fuentes, una relación transparente sobre cómo conseguimos la información, cómo la procesamos, cómo hacemos nuestro trabajo. El periodismo es un oficio que tiene un protocolo, que produce una noticia que es una realidad objetivable, con respeto a los hechos y la verdad. Segundo, transparencia editorial. En España hay una especie de pudor por la que los medios, todos los medios son independientes y liberales. Si hubiera tantos liberales como se confiesan en España, hubieran tenido mayoría absoluta desde la instauración de la democracia. Sí. Transparencia editorial. Es decir, en el mundo anglosajón no es nada extraordinario, no solo no es extraordinario, sino que son transparentes con respecto a qué valores defiende. Pero no solo los valores estos generales que desgraciadamente, aunque son muy importantes las palabras, están ya vacías de contenido, ¿no? Respeto al pluralismo, a la democracia. Bueno, eso cómo lo demuestras en tu medio. ¿Cuáles son tus valores? ¿Dónde te posicionas? ¿Cuáles son tus valores? Transparencia editorial, que no tiene nada que ver con el respeto a los hechos y a la verdad en la parte informativa, la posición editorial del medio. Y la tercera, y muy importante, efectivamente, la transparencia financiera, que no es solo quiénes son tus dueños, no es solo quiénes son tus dueños, sino quién financia ese medio de comunicación, por dónde le entra el dinero. Con este retrato triple frente a los ciudadanos podemos empezar a recuperar la credibilidad y decir, desde estos 3 supuestos le hacemos el periódico, caballero, o hacemos la televisión, Y aún así, señora. cumpliendo, Pepa, con esos 3 presupuestos, un medio de comunicación se enfrenta hoy a desafíos como el que visteis hace muy poco en el periódico, en El País, cuando se entrevistó al vice, conocido por difundir fake news, bulos. ¿Cómo debe enfrentarse un medio de comunicación a esta nueva realidad de la mentira? Aún así, decías, y está muy bien dicho, aún así, aun con ese ejercicio triple de transparencia, esto que estamos discutiendo apela a toda la sociedad. Apela a toda la sociedad, apela a la educación, en un consumo crítico de la comunicación y del periodismo, apela al compromiso de las élites ilustradas que ponen el grito en el cielo cada vez que las democracias liberales emprenden un camino que se adapta a una realidad que se ha movido extraordinariamente, que la disrupción digital que estamos viviendo ha cambiado el mundo de arriba abajo. Apela a las élites ilustradas, que se enfurruñan y se enfadan cuando no comprenden el mundo y pretenden que todo transcurra en la misma plantilla,
en la que históricamente ha transcurrido. Hay cosas que hay que cambiar con valentía, con respeto a los valores, pero que hay que cambiar. Apela a la política, pero la política es una diana muy fácil, es facilísimo disparar. Y apela a la realidad de que 3 o 4 plataformas globales están diciéndote a ti, a ti, a ti, a ti y a mí que me encuentro en mi teléfono cuando lo abro por la mañana. Es que, claro, es que no vale con que por sectores hagamos cada uno nuestra tarea. Claro que hay que hacerla, pero tenemos que ser conscientes de que el desafío es extraordinario. Es que la disrupción digital en la que estamos cambia totalmente las relaciones, no solo las económicas, las relaciones, apela a todos los órdenes de la vida, el público, el íntimo, el social, apela a todos los órdenes de la vida. Entonces, a nosotros nos compete, a los medios de comunicación, no sirve solo que Bruselas regule. Los medios tenemos una responsabilidad y tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros. Por ejemplo, un detalle. Auditar las suscripciones de los medios, ¿no? Yo digo, el país tiene 360.000 suscripciones y es un acto de fe. Te lo tienes que creer porque yo te lo digo. No, oiga, vamos a auditarla. Pues hemos dado la batalla para que todo el mundo audite y de momento van 3 o 4 medios. Tenemos esperanza en que se vayan sumando el resto de medios, ¿no? Tenemos una responsabilidad individual y colectiva por sectores que asumir. Estamos hablando de información, pero quizá deberíamos dar un paso previo y es hablar de la verdad. ¿Qué es la verdad? De nuevo, porque parece en cuestión, ¿no?, la propia idea de verdad de la Cortina. Bueno, ese es un tema fundamental y me alegro muchísimo de que lo tratéis porque, por supuesto, los medios de comunicación tienen una complicación enorme con todos estos complejos que no hay manera de distinguir una cosa y otra, aunque es verdad que bulos ha habido toda la vida. Y lo que pasa es que ahora van a una velocidad de vértigo y no hay manera de distinguir, pero bulos ha habido siempre y eso no es ninguna novedad. Sin embargo, el tema de la verdad es muy importante y yo creo que ahí todos hemos sido demasiado concesivos desde el punto de vista de los intelectuales también, dando por bueno que existe una cosa llamada posverdad, que es la estupidez más grande que se ha dicho en el mundo. No, es verdad, es que es una estupidez. Como dice un amigo mío que está trabajando el tema, todos queremos que nos digan la verdad de vez en cuando. Tú vas al médico y dices, oiga, ¿qué me pasa? Y no quieres que te venga con una posverdad, quieres que te digan la verdad. Oiga, mira, le quedan 4 días, te lo puede decir más fino, pero efectivamente quieres que te diga la verdad. Vas a preguntar tu nota y ¿qué quieres que te digan? Pues la verdad, no que te digan que tienes matrícula IVA y resulta que estás suspendido. Vivimos en un mundo de verdad en que queremos la verdad y que nos digan la verdad, es que es elemental. Pero se inventaron aquella historia de la posverdad y entonces uno decía, ¿y qué diferencia hay? Y te decían, no, no es una mentira nada más, es una mentira emotiva que se utiliza para influir en la opinión pública. Bueno, una mentira al fin y al cabo, ¿no? Porque si es para influir en la opinión pública, todavía peor, porque si es para decírtelo a tu primo, pero si es para que se influyera en la... Entonces se daba por bueno que, oye, que estamos en una época de posverdad y que eso hay que admitirlo así porque eso es lo que hay y no hay otra cosa y tal. Y te lo justificaban y te lo decían. Y entonces decías, yo diría que esto... Entonces, ¿qué pasa con todo ese conceder que hay posverdad, que hay no sé qué? Primero, que no es verdad, que la gente quiere que le digan la verdad. Eso es lo que queremos que nos digan. Si alguien le pregunta, ¿me quieres fulanito?, no quiere que te diga una mentira, sino que quiere que te diga que te quiero o no. O sea, primero estamos en época de verdad, clarísimamente. Pero luego, en lo que podría ser todo eso de pos, hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo y lo comparto aquí para que lo hablemos todos porque creo que es una cosa a nivel mundial. A mí me preocupa enormemente que creo que la clave de una democracia, lo he dicho muchas veces, es una ciudadanía madura, no participativa que dicen estos que están todo el rato ahí metidos. No, mire, una ciudadanía madura que tenga capacidad crítica, que tenga capacidad de situarse, que tenga capacidad de decidir, y en eso, lo siento, pero la ilustración me encanta. Atrévete a servirte de tu propia razón, no dejes que te engañen, no te dejes que te lleven con andadores, ten tú tu idea. Y entonces cuando alguien me dice, bueno, esto lo dice también no sé quién, yo digo, bueno, puede que lo diga no sé quién. Yo lo digo yo porque lo he pensado, pero con alguien tengo que coincidir. Creo que hay que educar a una ciudadanía madura y el problema número 1 de cualquier país es la educación.
hay que educar para que la gente sea lo suficientemente madura para que no le engañen, obviamente. Y que cuando llegan a esos puntos diga, mire, esto no, por ahí no. Y entonces aparece un punto que sí me gustaría. Es muy malo que las mentiras no tengan consecuencias. Precisamente quería hablar de eso y lo planteo casi Claro, como una cuando provocación. se miente no pasa absolutamente nada, y entonces pues mentimos y luego decimos, no, es que he cambiado de opinión. No es lo mismo una opinión que una mentira. No, se trata de ver si Entonces esas la mentiras ciudadanía tienen madura es la que dice, consecuencias. ¿no? oiga, mentiras no, Sí, otra claro. cosa no. Ahí hemos de ponernos muy serios, en la educación, en la vida corriente y en todos los ámbitos de la vida social, porque si las mentiras no tienen ninguna consecuencia, Mira. entonces la gente sigue mintiendo. Claro. Retomando lo que decía Adela Cortina, lo planteo casi como una provocación. ¿Se puede prohibir de alguna manera, se debe prohibir de alguna manera desde las instituciones, desde la academia, desde los medios de comunicación, la mentira? No. ¿Se debe combatir de alguna manera? Mira, hay unos que han sacado un libro que me gusta mucho que dice, el derecho a no ser engañado. Ujú. El derecho a no ser engañado. No puedes prohibir la mentira, la gente miente, ¿qué le vas a hacer? Pero sí que Pero tiene que puedes haber una tomar tus cultura decisiones. política lo suficientemente madura para que eso apareje una sanción. Y eso tiene Exactamente. que ver con las partes no escritas. Y Exacto. son elementos que no necesariamente entran en una regulación, salvo que haya algo muy obsceno que atente contra el honor, etcétera. Porque en esto suele ocurrir siempre lo mismo. Cuando regulas y al político le das un dedo, ya se lo queda para siempre. Y dedito a dedito, ahora es contra los bulos, pero luego tocará contra otra cosa. Entonces, yo creo que en esto hay que ser muy cautos. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que es más fácil que la mentira sea algo que se indulte en un contexto de absoluta polarización afectiva. Es decir, en un contexto en el que quien está enfrente es alguien malvado, es alguien corrupto, que si gobierna va a acabar con mi modo de vida y me genera eso una angustia existencial. Por lo tanto, yo le perdonaré a los míos lo que hagan, cualquier cosa, con tal de que el adversario no gobierne. Y eso, a mi juicio, lo que termina generando es una degeneración en la calidad institucional, porque lo que tú tienes que hacer es que si los tuyos te han fallado, debes castigarlos. Debes castigarlos, porque eso es el fundamento clave de la democracia. Sin embargo, los políticos en general, y es algo estructural, está ocurriendo en todo Occidente, no, aquí Spain is not different como en casi nada, porque ya somos una democracia madurita, que ya tenemos más de 40 años. Claro, lo que estamos viendo es que les interesa inducir esa polarización de manera creciente, porque así saben que les perdonaremos cualquier cosa. Y además, como están muy despistados, hay muchas elecciones todo el rato, es todo muy fragmentario y muy confuso, juegan a esto y eso termina volviéndonos a todos mucho más acríticos. Y yo creo que eso es lo problemático. Y además incluso hasta retrae elementos de generación de ese conocimiento en las escuelas. Y pongo también un ejemplo que me preocupa profundamente. La polarización creciente en España está generando que no demos un paso decidido en la formación de la ciudadanía en cursos de información política. Que los talleres de educación sexual hayan desaparecido totalmente por el miedo que tienen los padres o los equipos directivos a que esto genere un ruido político y por lo tanto mejor quitarlo de en medio. Estamos dejando generaciones enteras desarmadas. Desarmadas. Ellos se abrirá camino, porque al final es como la vida, siempre se abre camino. Pero a lo mejor no desde la perspectiva más conveniente para la polis, no desde la perspectiva más conveniente para todos nosotros, sino que al final la sexualidad existirá igual. La expliques o no en las escuelas. La pregunta es, ¿quieres dar instrumentos a los jóvenes para que...? La política existirá igual. La expliquemos o no en las escuelas. ¿Queremos dar instrumentos a los ciudadanos para que los tengan o no? Hay demasiados interesados en la polarización y en arrinconarnos a cada uno en nichos, ¿no? Demasiado. Eso en periodismo es evidente, ¿no? Muchos interesados en estigmatizar ideológicamente a los medios para que ninguna realidad sea creíble en realidad. ¿No? Sí. Porque la verdad existe, la verdad periodísticamente existe. Pero yo creo Periodísticamente, que- no entro en filosofía, pero periodísticamente la verdad existe. Claro. Y hay un ámbito para contar lo que es la información. Si tú juegas a estigmatizar a los medios, medio de derecha, medio de izquierda, una España, otra España, dos realidades, lo que creas son ciudadanos que no saben qué creer. Y eso hay una voluntad de hacerlo. ¿Y cómo tenemos que combatir los medios? Eso, hay algo muy sencillo de hacer, que es pluralidad intramedia. España es un ecosistema plural de medios, hay medios de todas las posiciones, y hablo de España ahora, ¿no? De todas las posiciones. Pero buscas opiniones discrepantes con la línea editorial de un medio dentro de ese medio. O sea, medios Dile- entendidos de izquierdas que publiquen opiniones de derechas y viceversa. Dile a tus lectores que la realidad es compleja, que ahí fuera hay gente que opina de otra manera, busca lo que te une con él, no lo que te separa.
que decía al principio Adela, y los periodistas tenemos muy entrenado el músculo de enfrentarnos al poder. El que no lo hace es porque no quiere, porque tenemos ese músculo entrenado desde que existe la prensa. Pero enfrentarte a aquellos que te eligen, defender tu independencia frente a aquellos que te eligen porque están en general de acuerdo contigo y llevarles la contraria y publicar cosas que sabes que les hieren porque hablan de los suyos, de la vinculación afectiva. Este es un músculo que en los medios tenemos menos entrenado y que hay que, sobre todo en este momento de tanta polarización, y que tienes que entrenar, porque serás útil realmente si lo haces. Si no, pues es trasladar a los medios las mismas burbujas que hay en las redes sociales que nos traen a este mundo de sociedades que no encuentran un punto. Serás útil, aunque a lo mejor seas un poco más antipático, ¿no? Probablemente para muchos Sí, pero de tus fíjate, lectores, ¿no? imagínate la gran debilidad que tenemos las democracias frente a injerencias extranjeras. Bueno. Ese es un caballo de Troya que tenemos en nuestros sistemas, para los cuales tener el Ministerio de la Verdad en un país no funciona. Funciona que el ciudadano sepa ver la diferencia. Mira, hace poco en Francia, después de los ataques de Hamás, el 7 de octubre del año pasado, empezaron a aparecer artículos en Twitter de edificios en Francia donde aparecía una estrella de David. Y los medios de comunicación y los ciudadanos inmediatamente empezamos todos a retuitear diciendo «Madre mía, qué aumento del antisemitismo en este país». Bueno, resulta que era una campaña rusa para desestabilizar el país de la Unión Europea que tiene el mayor número de judíos y el mayor número de musulmanes, para enfrentar a los judíos con los musulmanes en Francia. Y ante eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues yo creo que tenemos que desarrollar instituciones que van a decirnos, aquí tenemos un caso de injerencia extranjera, que van a decirnos, esta injerencia tiene este origen. Y sobre todo, ciudadanos ilustrados, ciudadanos formados que van a poder ver la diferencia. Que cuando escuchan el vídeo de Alvise aquí en España diciendo que todos los políticos son corruptos, que ninguna de las instituciones nos sirve, que todos te quieren robar, aunque tú te hayas presentado candidato a esas mismas instituciones, tú sepas que está intentando engañarte. Y por eso, ciudadanos empoderados es fundamental si queremos luchar contra ese mundo de la posverdad, que es esta manera tan elegante de llamar ahora a la mentira que ha existido toda la vida. Tenemos que ir terminando ya, pero os voy a pedir, si os parece, una última intervención. Yo diría que a modo de propuesta, quizá desde vuestros propios ámbitos, con alguna propuesta concreta de quizá la reforma que consideráis más necesaria abordar en este punto en el que estamos, desde vuestros distintos ámbitos. Sí, yo quería solamente añadir una cosa al debate, que creo que lo importante es que elijamos bien los debates que tenemos que hacer y cómo los tenemos que concluir, porque el problema es que este debate, que a mí me parece fundamental, porque un Estado que no tiene los pilares de la democracia bien establecidos nunca va a poder ser una democracia plena, y es la justicia, son los medios de comunicación, son los partidos políticos, son las instituciones y son las ciudadanías empoderadas. Y quería añadir, a mí me preocupa mucho la falta de ética en la formación. Yo recuerdo cuando iba al colegio, yo estudiaba ética en filosofía y tuvimos 2 años, y a mí me abrió las puertas para ser una ciudadana con conciencia, con espíritu crítico, a plantearme cada cosa que leo o cada debate que escucho, qué pienso yo sobre eso, y a querer formarme en tener un pensamiento propio. Esa actitud de formarte para tener un pensamiento propio es lo que te hace ser un ciudadano empoderado, porque si no te van a venir por todos los lados y lo vas a sumar. Eso respecto al último debate. Y respecto a lo que nos has pedido ahora, yo creo que lo que más falta hace es establecer condiciones para tener, como decía, los debates necesarios, los que realmente importan para resolver los grandes problemas que tenemos. La educación, antes lo señalaba Adela, yo estoy muy de acuerdo contigo, es clave. Y la responsabilidad social empresarial, que eso liga mucho con lo que tú estabas señalando, Pepa. Eso ha desaparecido ya del debate.
pero es fundamental. El consolidar la democracia no solo es de los ciudadanos como consumidores, es que el tejido empresarial que tengas, los valores que quieras infundir en tu proyecto empresarial, cómo los implementes y cómo de verdad los hagas posibles, eso es lo que te va a dar pie a un camino de una democracia más segura y más fuerte, ¿no? Entonces, tenemos que actuar todos en muchos frentes, porque esto no va de un aspecto, va de todos a la vez y todos implicados. Por tanto, tengamos los debates, dejemos las polarizaciones que no resuelven ninguno de los problemas de los ciudadanos y intentemos dejar de lado los espacios que ocupan la extrema derecha para intentar evitar la verdadera formación, que es la que les hace ser críticos a lo que ellos dicen. Arantxa González Laya. No, yo quiero a Europa. Europa no son solamente los Estados miembros, Europa no son solamente sus instituciones, que también. Europa somos los ciudadanos y nos compete a nosotros en estos momentos en los que titubeamos, en los que vemos el extremismo apropiarse del espacio europeo. Nos corresponde a nosotros, ciudadanos, defender ese espacio como un espacio único de progreso, de justicia y de democracia. Adela Cortina. Bueno, yo diría, siguiendo en la tradición europea, que me parece que es extraordinaria, que efectivamente se dijo en el Renacimiento que Europa era una cultura de valores. Era fundamentalmente una cultura de valores. Lo que unía a todos los europeos eran unos valores que son valores que no podemos cambiar de ninguna manera. Y todo eso ha dado lugar a lo que se llama la ética cívica, acá en nuestros países, que es la ética de los ciudadanos de una sociedad pluralista y democrática, la ética que comparten todos esos ciudadanos. Y yo creo que es momento ahora de recordar muy bien todos nosotros cuáles son nuestros valores, esos valores por los que merece la pena trabajar, que serían los derechos humanos, que son la libertad, la igualdad, la solidaridad. Hay que reconocerlos bien, hay que ponerlos muy claramente en voz alta y, afortunadamente, pues me das una oportunidad de que haga propaganda de mi fundación, una fundación de ética de la empresa, que, que se hace porque la ética cívica es necesaria en todas las esferas de la vida social, que habéis dicho, en todas. Y afortunadamente hay todas unas éticas aplicadas que hay, ética de la empresa, ética de la política, ética de los medios de comunicación. Yo trabajo en el país con temas de ética de los medios de comunicación, ética del desarrollo, bioética. En todos los ámbitos, en todas las carreras, hay una dimensión de ética en la que se reflexiona economía para qué, política para qué, medios de comunicación para qué, y ahí vendrían todos los valores de la ética que hay que poner en voz alta. Estáis invitados todos a formar parte de la Fundación ENOR para la ética de los negocios y las organizaciones, y el presidente está aquí en la sala, y le saludo desde aquí con todo cariño. Le saludamos desde aquí. Pero lo digo de todo corazón porque es fundamental que haya una reflexión ética en cada uno de los ámbitos de la vida social para que las gentes sepan cuáles son los valores por los que estamos trabajando. Me gusta escuchar que además esa reivindicación se ha escuchado a lo largo de esta supuesto. mañana en varias ocasiones. Bien. Pablo, Sí. una propuesta. Bueno, a ver, la Unión Europea es probablemente el proyecto más interesante que nos deja el siglo XX y es algo inédito en la historia de la humanidad. O sea, esto de integrarse en ausencia de violencia, estados soberanos tan heterogéneos, no se ha probado nunca antes. Así que comenzaría con una petición de indulgencia, ¿vale? Es decir, estamos haciéndolo por primera vez, sabemos que es complicado, sabemos que es lento, hay que también hacer en ocasiones algo de acto de fe en esto, hay que confiar, ¿vale? La confianza, los españoles no entienden particularmente cómo funciona la Unión Europea, pero les gusta, creen en ella. Y por lo tanto yo creo que primero que tenemos que hacer es dar un voto de confianza. Segundo, yo creo que para conseguir eso también hemos de cambiar algo la discusión pública y dejar de hablar tanto del quién y hablar más del qué. ¿Vale? Yo creo que es una manera de clarificar y de ordenar que tenemos que retomar otra vez. No me importa quién esté diciendo qué, yo quiero saber el qué concreto para desde ahí construir un argumento razonable, porque yo no quiero relatos, yo quiero argumentos. Y por eso para mí el elemento fundamental y clave es que seamos capaces de construir democracias eficientes. Y cuando hablo de democracias eficientes son democracias que puedan absorber las demandas que existe de esa ciudadanía informada, capacitada y ética, pero sepa dar luego resultados. Porque en el desacople entre la expectativa y el resultado es donde nace la frustración. Y por eso una buena educación permite entender cómo funciona la Unión Europea, lo que podemos pedirle y lo que no.
Y eso también nos ayudará a después ser exigentes en lo que nos puede dar y no pedirle cosas que van más allá de sus competencias. Yo pido indulgencia para la Unión Europea también. A mí me parece el mejor invento político de la etapa contemporánea, sinceramente. Y hay una historia española, odio la nostalgia, y estoy mal dotada para la nostalgia, pero hay una historia española muy reciente que define bien el proyecto. Y es, primero, era la democracia. Europa era la democracia para los españoles. Y segundo, yo soy extremeña, una comunidad que ha estado siempre en el furgón de cola, como es obvio, de inversiones, de mimo, de cuidado del Estado, ¿no? Y yo recuerdo cuando, y esto es años 90, cuando ir por una carretera extremeña que era poco más que un camino, y veíamos una bandera azul con estrellitas y sabíamos que ahí había una base para el desarrollo. Sabíamos que detrás de esas banderitas había siempre la construcción de una carretera, de una infraestructura fundamental, los ambulatorios que llegaron a todos los pueblos, las piscinas municipales que llegaron a todos los pueblos, una tierra que se asa de calor en verano, que había una base para el desarrollo y que esa base para el desarrollo era producto de la solidaridad europea. Esa es nuestra historia reciente, ¿no? Y Europa sigue siendo eso. Ahora hay que redefinir, volver a poner en común, volver a acordarnos quiénes somos y qué valores defendemos. Pero esta es nuestra historia y es muy reciente. Es muy reciente. Así que indulgencia con Europa, con el proyecto. Más ética, más Europa, probablemente hacer buen uso y mucho uso de las herramientas que ya tenemos. En fin, gracias a todas por haber intervenido. Gracias a todos los que nos han acompañado desde aquí, a los que nos han visto. Gracias al Ayuntamiento de Cullera. Me parece muy importante también que desde municipios, y este es un gran municipio de 25.000 habitantes, se haga el uso de la palabra, se converse y se abran las puertas para que los ciudadanos del municipio y de fuera del municipio puedan escuchar vuestras propuestas. Gracias a todos. Hasta pronto. A vosotros. Gracias.